Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Uno de los pasajes que hemos meditado muchas veces del Evangelio es aquel pasaje del porque nuestro padre lo comentaba, como tantos otros, pero viene bien a recordarlo, el pasaje del joven rico. Que bien recuerdas cómo el Señor, cuando aquel joven le plantea al Señor, pues, le habla de su afán de santidad, de seguirle, ¿no? Pues el Señor lo que le pregunta es si ha cumplido los mandamientos. Es decir, le va describiendo también esos mandamientos que tiene que hacer, o sea, tiene que vivir, ¿no? Y entonces, pues la respuesta le acuerdas, ¿no? Es decir, todo eso ya lo he cumplido. Todo eso lo he cumplido. Pero de alguna manera le hace ver que para poder seguir a Cristo y poder enamorarse del Señor, pues eso era fundamental. Evidentemente está en la entraña del corazón del hombre, porque es parte del ser hombre, ¿no? Pues lógicamente vivir lo que se llama, pues eso, los principios, ¿no? Pues amar al Señor, amar a sus padres, etcétera, todo lo que son primeros, ¿no? Y eso ya lo cumple. Pero claro, el paso que le pide después, que él no entiende, o lo entiende pero no quiere seguirlo, sencillamente es un paso más, es un paso de entrega, es un paso que él no acaba de decidirse, no acaba de entenderlo, no acaba de quererlo. Y le está diciendo, como nos ha dicho a nosotros, que meta, de alguna manera, en ese seguimiento a Cristo, a él mismo, que meta a Dios verdaderamente en su alma. Es decir, que lo ame con todo el corazón, con toda el alma, con todas sus fuerzas, y que sea el fin de su vida. No solo cumplir los mandamientos como algo, como un buen cumplidor de cosas, sino que al vivir ese amor a Dios por encima de todas las cosas, luego responda también al llamamiento, a lo que el Señor le pida. Bueno, pues el joven rico sabía que faltaba algo en su vida. Notaba una inquietud que había puesto Dios en su alma. No sospechaba qué podía ser, o al menos, si lo sospechaba, no acertaba a saber con certeza qué podía ser. Algo grande le pedía al Señor, pero no sabía qué. Y era bueno, y hacía las cosas bien. Podemos decir hoy que podía ser una persona con posibilidad también de recibir una vocación. Claro, pero cuando el Señor le plantea un panorama distinto, se sobrecoge. Le da vértigo. Y prefiere quedarse en su pequeño rincón haciendo las cosas buenas que hace. Y ya está. No fue capaz de dejar todo, de seguir al Señor, porque le da miedo amar más a Dios, amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Le da miedo, el vértigo que supone una entrega que nosotros también hemos sentido muchas veces también. Hemos sentido. El evangelista señala además que poseía muchas riquezas. Y sí que es verdad que el panorama que el Señor le presenta es atractivo,
porque a él, de alguna manera, le abre un panorama, o sea, le atrae, ¿no? Pero choca con la comodidad de su posición. Prefiero quedarme como estoy, que no me saquen de mi sitio. No quiero salir, o por lo menos él no es capaz de salir de su zona de confort. Allí está bien. Allí está bien. Eso de complicarse la vida, eso de liarse más, eso de... No. Estoy en zona de confort. En su ánimo apareció un conflicto, claro, entre lo que el Señor le pedía y la tranquilidad de su vida diaria. Y rechaza todo lo que de alguna manera le quitaba, según él, seguridad. Por eso dice nuestro Padre, dice el Evangelio, y comenta también nuestro Padre, se marchó triste. Tristeza la de este chico, que no es capaz de dar al Señor todo lo que tenía. Qué tristeza, ¿no? La de cuántas almas, ¿no? Vemos tristes también porque no han sabido seguir al Señor. Cuántas almas vemos que se han empequeñecido, ¿no? En su entrega, porque se han quedado como a mitad de camino. Y conocemos a muchos también pues que a lo mejor no han entrado a ese... Bueno, pues por muchas razones diversas, la vida es muy complicada, ¿no? Pero qué pena, ¿no? Que gente que ha podido dar más a Dios pues se ha quedado a mitad de camino, o al final pues incluso peor, ¿no? Qué contraste entre la respuesta de este chaval y la respuesta de por ejemplo, de los primeros discípulos del Señor, de los apóstoles, primeros discípulos, ¿no? Pues, por ejemplo, porque se ve en otros momentos en los que el Señor llama a los apóstoles pesca milagrosa, a Mateo en el Celonio, al otro debajo de la higuera, al otro, bueno, pues a Pablo después ya en el camino de Damasco, etcétera. Pero todos ellos sin tener un conocimiento perfecto de lo que el Señor les pedía, dice más o menos, dejando todas las cosas, le siguieron. Es decir, se animan a ese seguimiento del Señor, que efectivamente también les daría vértigo. Y seguramente había mucha inseguridad, o no sabían realmente de lo que iban a hacer. No tenían todo el conocimiento perfecto, pero se fían de Dios. Han visto un milagro, por ejemplo, la pesca milagrosa, después viene la vocación de algunos de ellos, etcétera, o han visto la mirada de Cristo, como Pablo, como Mateo, por ejemplo, cuando el Señor le llama, o han escuchado la voz del Señor, como Pablo, o han visto o han comparado al Bautista como Juan y Andrés al principio, ¿no? y han visto y han seguido, y el Bautista les ha animado a seguir con Cristo, porque les ha traído cómo vive y dónde vive. Maestro, ¿dónde vives? Y le siguen. Y así tantos otros, ¿no? que han seguido al Señor de esa manera. En el fondo todos han entendido, lógicamente, pues que el seguimiento de Cristo les iba a hacer felices. Y después entienden también, y este es el tema, que ese seguimiento de Cristo les iba a llevar también a santificar. ¿Por qué? Porque se va abriendo ante sus ojos y ante su mente un panorama que para ellos es inexplicable, ¿no? En ese momento. Es decir, lo que el Señor les está explicando no es para ellos solo, es para todo el mundo. Es para todo el mundo. Me viene a la cabeza pensar también como cuando nuestro Padre recibe cosas de Dios, Dios le va explicando, le va haciendo ver cosas de la obra, él entiende perfectamente que aquello no es para sí solo, sino para toda la obra, también para nosotros. Y nos transmite las cosas para que también nosotros las vivamos. Bueno, pues dentro de no es comparable, evidentemente, pero los apóstoles van entendiendo poco a poco que aquello que les dice el Señor, que poco a poco van conociendo, porque va poquito a poquito para que aquello vaya entrando, y aún así les cuesta, aquello es para que ellos sepan después de a los demás. De hecho, en un momento dado los envía a predicar de 2 en 2. Y vuelven contentos porque han hecho cosas increíbles.
entienden, por otra parte, que eso se va haciendo en la medida en que ellos vayan metiendo a Cristo en su corazón, conociéndole y queriéndole más. Cosa que también nosotros aprendemos a hacer. Metamos a Cristo en nuestros corazones, decía nuestro Padre, y en el corazón de los demás. Metamos a Cristo en nuestros corazones y en el corazón de los demás. Bueno, pues la fuerza de ese encuentro con el Señor lo apreciamos cada vez nosotros, yo diría que claramente, e incluso si cabe también a diario. A diario. El encuentro, por ejemplo, que lo deja un poco ahí en el aire, pero de Pablo con el Señor es un encuentro impresionante. De hecho, acordaros que Pablo lo cuenta, como 2 o 3 veces aparece en el Evangelio, en Hechos de los Apóstoles, tanto relatado delante de un Sanedrín, de un tribunal, mejor dicho, como cuando cuenta la historia también, los Hechos de los Apóstoles, cuando San Lucas cuenta eso en los Hechos de los Apóstoles. Y va hablando de qué pasa y cómo es. Bueno, pues por lo menos que yo recuerde 3 veces. Lo tenía tan metido en el corazón que aquello había sido como, de hecho, el cambio de su vida. Yo soy, ¿quién eres tú? Le dice, ¿quién eres tú, Señor? ¿Quién eres tú? Cuando aturdido en el suelo, ciego, escucha la voz del Señor. ¿Quién eres tú, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Saulo no pretendía perseguir a Jesús, que ya había muerto, sino a los miembros que él consideraba una secta del judaísmo. Era un buen israelita en el sentido de celoso de su ley. Y sin embargo, esa aparición en el trato personal con el Señor, fijaros, ¿quién eres tú? Comprende que hay algo más allí, que aquello de la resurrección de Cristo, de ese Jesús al que él no ha conocido, al menos no tenemos conciencia de que haya conocido, no era simplemente una habladuría o un invento. Él lo ve, lo escucha, presenta a Cristo, conoce a Cristo en ese momento. Y el Señor le invita a creer. Invita a creer. Claro, es lógico que de ese encuentro, después de un tiempo, pasa allí, después empieza a predicar allí mismo ya en Damasco, y después ya en Jerusalén, después pasa un tiempo en Tarso, etcétera, y ya empieza pues sus viajes, de ese encuentro, que a él le marca totalmente, pues salen tantas cosas buenas. Es decir, sale una evangelización gracias a la cual pues prácticamente todo el Mediterráneo queda pues ha conocido a Jesús. Hasta Roma e incluso más allá, según la tradición, también parece que vino a España. Bueno, pues en el fondo, dice... En el fondo, aquí, Benedicto XVI dice, en el fondo de esa exclamación de resucitado que transformó la vida de Saulo, se halla contenido, dice, toda la doctrina sobre la Iglesia como cuerpo de Cristo. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues, dice. Cristo no se retiró al cielo, dejando en la tierra una multitud de seguidores que llevan adelante su causa. La Iglesia no es una asociación que quiere promover cierta causa, dice. En ella no se trata de una causa. En ella, añade Benedicto XVI, se trata de la persona de Jesucristo, que también, como resucitado, sigue siendo carne. Tiene carne y huesos, como afirma también el Evangelio de San Lucas, el resucitado entre los discípulos que creían que era el Espíritu. Tiene cuerpo,
Y así está en el cielo, por supuesto. Con su cuerpo y sus llagas. También. Tiene cuerpo. Es decir, Cristo vive. Pablo se lo encuentra. Y eso le arrebata. Y de ahí sale todo lo que después viene en la vida de Pablo. El encuentro con el Señor nos lleva, lógicamente, a evangelizar, a hacer apostolado. En Damasco, en su encuentro con el Señor, Pablo no solo reconoció a la resurrección de Jesucristo, sino que entra en contacto, por así decirlo, entre Cristo y la Iglesia. Entiende que esos seguidores de Cristo, de esa secta que él considera, es otra cosa. Porque están siguiendo a alguien que él ha visto. Y de hecho se lo dice el tribunal cuando le juzgan, lo dice, ¿no? Lo cuenta, que él ha visto. Él da fe de algo que ha visto. Su apostolado es una consecuencia de transmitir lo que él ha vivido. El encuentro suyo con el Señor. En el fondo, el apostolado, pues, lo sabemos muy bien, y la evangelización es entendida, es explicar, es contar lo que Dios ha hecho con nosotros. El encuentro nuestro con el Señor. A mí Dios me ayudó así. Yo me encuentro con el Señor, me lleva a. No es. Por eso el apostolado no se reduce a unos planes, no se reduce a una especie de meta, no. El apostolado es siempre personal, de confidencia. Es dar a conocer lo que el Señor ha hecho con nosotros. Como dice el Señor, ¿os acordáis? Aquel endemoniado, ¿no? Que le quita los no sé cuántos miles de demonios, ¿no? Y los manda a los cerdos y aquel hombre queda aturdido, ¿no? Y de hecho la gente cuando llegue ven al endemoniado que ya está cuerdo, se asustan porque este hombre sí estaba loco, ¿no? Y de pronto lo encuentran en su sano juicio. Y claro, ¿qué quiere el hombre? Irse con Jesús. Y Jesús dice, no. Quédate aquí con los tuyos y cuéntales lo que Dios ha hecho contigo. O sea, evangeliza tú. ¿Y qué les digo? Lo que Dios ha hecho contigo. ¿Qué hace Pablo? Contar lo que Dios ha hecho con él. Y Juan, y Pedro, ¿qué hacen? Contar a la gente lo que han vivido. ¿Qué es el apostolado? ¿Qué es la evangelización? ¿Qué es la labor apostólica? Es, en el fondo, transmitir lo que Dios ha hecho con nosotros, con cada uno de nosotros. Por así decirlo, en un resumen muy sintético, pero creo que está claro, ¿no? Cuidando la vida interior, trato con el Señor, somos luz. Somos luz. El afán apostólico es consecuencia y es señal de un deseo verdadero de santidad, lógicamente. Fijaros cómo, y esto pues lo hemos escuchado muchísimas veces, ¿no? La Iglesia como cuerpo místico de Cristo, como cuerpo de Cristo, está llena, tiene tantas consecuencias para la vida de los cristianos. Y una de ellas es que la Iglesia solo se puede dar, que es que la santidad, mejor dicho, solo se puede dar en la Iglesia. Cristo, que es el modelo al que el Espíritu Santo conforma al cristiano. Por eso, en la medida en que uno se une más y más a Cristo, crece la fecundidad de su vida. Eso lo hemos comprobado muchísimas veces. Y no me refiero solamente a que uno rece más, que también hay que rezar más, por supuesto, y mejor. En la medida en que uno se conforma más a Cristo, quiere más al Señor, en el sentido de se identifica más con el Señor, y nuestro camino es ese, es más fecunda su vida. Más fecunda. Esto es algo, evidentemente, que lo hemos escuchado 1000 veces. Fíjate en la labor de los santos, No es que hayan sido, evidentemente, grandes hombres, ¿no? O sea, algunos de ellos sí, evidentemente, cultos,
pero muchos de ellos son hombres tan sencillos. Pienso, pues no sé, por supuesto nuestro padre, pero pienso en don Álvaro, pienso en pues el cura de Ars, o pienso en tantos santos que han vivido, San Francisco de Asís, San Antonio, son hombres de estos ilustres que han marcado una época en la vida de la Iglesia, ¿no? San Benito, los mártires primeros de la Iglesia, hombres normales, pero enamorados del Señor por encima de todo. Es decir, pensar en esas personas que nos han precedido, nuestros tantos hombres, ¿no?, que nos han precedido, muchos de ellos muy santos y muy sabios, ¿no?, padres de la Iglesia, por ejemplo, ¿no? Pero pensar en estos, evidentemente, uno se da cuenta que es Dios quien actúa a través de ellos, que es el Espíritu que santifica las almas. Por eso se puede decir que la santidad de la Iglesia es la acción del Espíritu Santo que garantiza, a pesar de la poquedad, a pesar de la ineficacia, a pesar de los pecados personales también de los hombres, el Espíritu Santo hace que el rostro de Cristo resplandezca en la Iglesia. Hoy podríamos decir que cuando hacemos una labor apostólica, apostolado, estamos diciendo, como aquel que le dijo a Felipe, creo que Felipe que le dice a Natanael, ven y verás. Compruébalo tú, ven y verás. ¿Conoces tú al Señor? Ven y verás. ¿Qué han de ver las personas a las que invitamos a conocer a Cristo? ¿Qué han de ver? Pues evidentemente la enseñanza del Señor, que está centrada en la ley del amor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cuál es la señal? Si os amáis unos a otros. Claro, que diga el Señor que este es el signo por el cual conocerán los demás que sois discípulos de Cristo, es decir, cristianos, es muy fuerte, es muy claro, quiero decir, es muy claro. Los demás, o sea, nuestros conocidos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, la gente que conocemos, que tratamos, amigos, con los que nos encontramos, tienen que experimentar sobre todo la caridad. La caridad de un modo concreto, inmediato, como auténtica manifestación del amor divino a los hombres. La caridad. En esto conocerán que sois mis discípulos. Punto clave. En el fondo, pensar, dar a los demás al Señor es darles amor, darles la caridad. Lo mejor que tenemos, lo que hemos recibido. Y en este momento, además, en el que la tarea de evangelizar en un país dividido y en un país, además, con tantas dificultades, tantas situaciones a veces complicadas, con situaciones también familiares pues concretas y no sencillas, en un país donde hay que rehacer muchas cosas, pues yo creo que tenemos que ir por delante con todo esto. Entendiendo, comprendiendo, bajándonos al terreno, estando con la gente, queriendo a la gente. Recuerdo que una vez me fui con ya no me da tiempo a contarlo, porque es la hora casi, pero a Torrecidad con don Vicente García Chus, que en paz descanse, de Alberique. Pasó muchos años en Zaragoza. Y yo recién llegado allí y recién ordenado, pues me ayudaba él como cura mayor de estos que tienes siempre, que te echa una mano y te dice cosas buenas siempre. Ante tus preguntas de ignorancia total, ¿no? Y una vez subimos a Torrecidad, yo iba a pretender una cosa y él iba a descansar unos días. Luego no descansó porque era incapaz de descansar y parar, pero bueno. Y por el camino fui preguntándole cosas a don Vicente.
había hecho toda la labor de la S. Cruz, por ejemplo, de los curas en Zaragoza y en Teruel, en toda aquella zona, conocía muy bien. Y entonces, no sé por qué salió la conversación de la dirección espiritual, de hablar con la gente, con ayudarles y tal, ¿no? Y entonces decía, mira, yo cuando la gente que llevo su dirección espiritual, que era muchísima gente, siempre uno de los puntos que hablamos es el apostolado, por supuesto, ¿no? Y siempre les pregunto, una de las preguntas que hago siempre es, ¿cuántos amigos tienes? ¿Cuántos amigos tienes? Amigos de verdad, de estos que son amigos, que por lo tanto que hay un trato habitual, no digo que todos los días, pero decir que hay un trato habitual, que os llamáis, que bueno, piénsalo. Y después les pregunto, ¿y les quieres de verdad? Con ese cariño, con ese cariño humano, de amistad, amor de amistad, que lleva a estar por encima de ti. Explicaba, ¿no? Sí, muy bien, muy bien reflexionado, don Vicente. Pues eso, ¿no? Lo significaba que era una persona, o sea, como uno, pues no es una llamadita y ya está, hay trato, hay favores, hay estar, pues, hay comprensión, hay mil cosas, ¿no? Es que es de verdad. Pero claro, eso es lo fundamental. ¿Qué estamos transmitiendo? El cariño. El cariño que regala la gente. Haremos apostolado en la medida que queramos a la gente. Que tengamos muchos amigos, bueno, o pocos, o unos cuantos, lo que sea, cada uno también tiene su forma de ser, pero que queramos a esos amigos. Y por tanto, haya un trato, un hábito de verles, de estar con ellos, de escucharles, de comprenderles, de tener paciencia. Es que este amigo, cada vez que me cuenta una cosa, ya sé que son 2 horas, porque lo cuenta en tiempo real. Pues bueno, pues habrá que estar con el que cuenta todo en tiempo real, ¿no? Y a lo mejor hay que decir, oye, vamos a resumir un poco, pero quererle. ¿Cuántos amigos tienes? ¿Les quieres de verdad? Con todo tu corazón. Bueno, pues fijaros si hay materia aquí también para pensar, ¿no? También, aquí quedan algunas cosas, pero ya no me da tiempo. Evidentemente todo esto pasa también por la cruz. Por la cruz. Es decir, que en este camino también en el que nos encontramos con el Señor y hacemos apostolado y vivimos ese trato con los demás, pasa muchas veces por el sacrificio. Estas cosas cuestan. Salir de nuestro lugar, de nuestra zona de confort y estar con la gente, ya hablábamos antes. De nuestro ambiente, de nuestro rinconcito, salir y estar con la gente. Querer a la gente. Vamos a pedir a la Virgen. Yo creo que María nos da un ejemplo maravilloso de amor al Señor, de amor a los demás. María lo primero que hace después de recibir la embajada del ángel es saber a su pariente Isabel. Porque no se da cuenta que tiene que ella era de las pocas que sabía aquello, el embarazo de Isabel, al menos de gente lejana de donde ella vivía, y ella tiene que estar con ella y ayudarla. Y María sale embarazada, se va, camino. Por eso está tan contenta, porque Dios está con ella. Tiene a Dios y da a Dios. Ese es nuestro camino. Tener a Dios y dar a Dios, y darlo a través de la caridad. Se lo pedimos a nuestra Madre Santa María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.